Julio, en estos días hubo mucha repercusión por unos dichos, unas palabras del Papa Francisco con respecto a la unión civil entre personas del mismo sexo. Sí, tal cual. Gracias primero, Eric, por la llamada. Sí, está bueno poder charlar un poquito sobre esto. Se dio a conocer esta semana, de hecho fue el 21 de octubre, hace poquitos días, se presentó en Roma, fue un festival de cine en Roma. Un productor ruso que está armando, bueno, presentó justamente un documental sobre una biografía del Papa Francisco, un documental con distintos videos, partes de entrevistas, y ahí se pudo ver una entrevista que se había hecho el año pasado en México, pero que no se había dado a conocer tanto, en donde le preguntan y el Papa responde justamente esto. Él dice así: los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley de unión civil. Así están cubiertos legalmente. Eso apoyé yo, dice. Eso es lo que sale en el video textual, ¿no? Lo que tenemos que hacer es crear una ley de unión civil. Entonces, no es que hay un documento que el magisterio de la iglesia se expidió, es una entrevista que le hicieron a él y que sale a la luz ahora. Entonces, a la hora de interpretarlo, porque como no hay un documento del magisterio de la iglesia para explicar qué es lo que quiso decir, entonces dicen, ¿qué decía el Papa Francisco cuando era arzobispo, cuando era Bergoglio arzobispo en Buenos Aires, ¿no? Como para entender el planteo, ¿no? Y entonces, bueno, es la época cuando se discutió y aprobó el matrimonio igualitario acá en Argentina. Bergoglio, en ese momento era el arzobispo de Buenos Aires, él sosteniendo la posición de la iglesia, él decía, matrimonio igualitario no puede ser, porque para la iglesia matrimonio es entre varón y mujer. Pero tampoco el otro extremo de que no queden amparados sus derechos. Entonces, como un camino intermedio. Entonces, ya desde ese momento él proponía esto, una ley de convivencia civil o una ley de unión civil. Julio, ¿cómo puede repercutir en los sectores quizás de corriente de pensamiento más ortodoxo de la Iglesia y aquellos que quizás son, no sé si más inclusivos, pero quizás están más abiertos a este tipo de pensamiento que de alguna manera el Papa Francisco ya ha manifestado algunos pensamientos más inclusivos? Sí, como se dice, revolvió un poco el avispero, ¿no? De hecho, todos cuando escuchamos estuvimos como atentos, ¿no? Pero es así, él no cambia para nada la doctrina, lo que siempre enseñó la Iglesia, ¿no? En cuanto al matrimonio, cómo la Iglesia concibe el matrimonio. Pero sí hay un cambio de mirada. Siempre, desde cuando el Papa Francisco era Bergoglio, el arzobispo acá en Buenos Aires, él siempre decía, la iglesia es como un hospital de campaña, ¿eh? Es como la urgencia de un hospital. La gente llega y hay que acompañar, escuchar, ayudar, hacer lo que se pueda, ¿no? Siempre está esto como de ser inclusivo, de escuchar, de recibir, ¿no? Entonces, no cambió la doctrina, pero sí un cambio de mirada, pero que en el fondo este cambio de mirada termina promoviendo un reconocimiento legal, Claro. ¿no? Entonces, sí es cierto lo que vos referís bueno, la iglesia es la iglesia, pero también es muy plural, ¿no? Tenemos desde, en la iglesia hay como desde más ortodoxos a como más liberales y algunos más en el centro. Bueno, es parte de la riqueza de la iglesia. ¿Cómo lo sentís vos cada vez que ves este tipo de manifestaciones del Papa? Eh, a mí personalmente como que me da ánimo, me entusiasma, ¿no? Este,
es complejo, porque no se puede ser, no se trata de ser el abierto, por ser ¿no? Estar a la última, ni tampoco quedarse con la tradición, porque se juega como en ese diálogo, ¿no? Que es muy delicado porque hay que caminar todos juntos, en comunión, ¿no? Entonces, no ir ni muy rápido, que algunos se cortan, ni tampoco tan despacio que otros se van, se alejan porque no se sienten identificados, ¿no? A mí personalmente me hace bien, me anima, me entusiasma, y yo, bueno, yo quiero ser parte de este movimiento de renovación. De hecho, lo que está haciendo el Papa Francisco es invitando, una palabra que es técnica es sinodal. Él dice una iglesia sinodal. ¿Qué quiere decir? Sin es con, y sin de griego es el camino, quiere decir caminar juntos. Una iglesia en la que caminamos juntos, en la que todos tenemos la palabra, desde el Papa hasta el chico que tomó la comunión el año pasado. Una iglesia así, participativa, en comunión, que caminamos juntos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos la iglesia. El Papa también es la iglesia, los obispos también son la iglesia, nosotros somos la iglesia, vos sos la iglesia, cada uno somos la iglesia, ¿no?